Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, estamos hoy el compañero Gustavo, el compañero Luis y el compañero Daniel, y hoy con una visita de super lujo con Fernando Borroni, que nos está acompañando hoy en nuestro humilde podcast. Gracias, Fernando, por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la convocatoria, es un placer para mí. Bueno, ¿escuchamos el audio disparador o Dale. empezamos a hablar? Dale. Larguemos. Larguemos el audio disparador. Asumir la conducción de la patria, y lo hice con todo el orgullo y con toda la fuerza, pero todavía recuerdo en el Congreso las palabras que dije y que le juro con emoción que traté de cumplir y trato de cumplir hora tras hora, cuando dije que no me iba a sentar al sillón para claudicar por los principios que había luchado toda mi vida y el pueblo argentino había votado, que no me interesaba estar en un sillón para bajar la bandera de la esperanza y de la construcción de una nueva patria. Que no me interesaba buscar un acuerdo cupular, que me interesaba así tomarme de las manos del pueblo argentino, sin banderías de ninguna naturaleza, con la única bandera, esa celeste y blanca que nos abraza y nos da la fuerza patriótica para reconstruir de sus mismos cimientos esta grandiosa y gloriosa nación. Esa celeste y blanca que la estamos honrando nuevamente con orgullo. Queridos hermanos y hermanas, nos habían hecho perder la autoestima, nos habían hecho sentir que éramos los peores del mundo, que no podíamos administrar nuestra patria, que teníamos que vivir recibiendo consejos de quienes no debíamos y que teníamos que seguir haciendo los deberes para otro y causando dolor adentro, porque la forma de gobernar era pegarle en el corazón al pueblo argentino, consolidar su exclusión y su hambre y subordinarse a los intereses que no eran los propios de la patria. Parecía ser Bueno, ese fue el disparador. Sí, a ver, me parece, siempre es importante escucharlo, ¿no? A Néstor Kirchner, más en estos tiempos. Me quedé con una frase de lo que escuchábamos recién, que dice: no quiero hacer un acuerdo cupular, sino estar de la mano del pueblo argentino, ¿no? Y me parece que hay una reflexión muy interesante, que habla también de nuestro presente, ¿no? Que de alguna manera se fue fijando a partir del triunfo electoral, un acuerdo, sí, de cupular, un acuerdo de las cúpulas, de los referentes hombres y mujeres de las distintas porciones del peronismo, que lograron ganar una elección, pero que cuando te preguntas si termina siendo
esa unidad electoral o esa unidad de las cúpulas termina siendo ir de las manos con el pueblo argentino, uno por lo menos a priori dice que no mucho, ¿no? Y me parece una reflexión interesante, porque creo que lo plantea como un desafío de cara al futuro. Y también escuchar a un presidente como Néstor, que fue un presidente que tuvo una enorme convicción y decisión política para hacer lo que él entendía que había que hacer y estuvo en lo cierto, ¿no? Entonces me parece que es un buen disparador porque nada de esto sucede en el presente, ¿no? Me parece que nuevamente el peronismo está en un gran desafío histórico y creo que va a ser su última oportunidad de construirse como un movimiento nacional y popular que definitivamente se pare de este lado o volver a ser un movimiento conservador de centro derecha como fue con el menemismo. Yo les digo sinceramente, justo este 17 de octubre que se viene, donde la CGT y el Movimiento Evita decidieron no hacer la movilización porque extrañan a las madres, no a las madres y a las abuelas, sino a las madres de ellos, evidentemente, y se tienen que quedar con sus mamás. Y el 18 entonces van a convocar. Es una marcha que lo que busca es continuar fisurando el frente de gobierno, y esto hay que decirlo con claridad. La CGT, un sector de ella, el Movimiento Evita y un sector del gobierno están trabajando para que Alberto termine este gobierno de transición, acordando que lo dejen terminar, reunido con los empresarios, con un discurso repetido y reiterado sobre el Fondo Monetario, pero no pasa nada, con mucho programa social y nada más que programa social, que son necesarios, y con un entorno que le escribe el diario Irigoyen y que le sigue haciendo creer que el problema es Cristina. Lamentablemente, este 17 de octubre vuelve a ver a los mismos de antes queriendo profundizar una interna. Y eso es doloroso. Y yo creo que si este gobierno como tal, si el peronismo como tal, en este gobierno fracasa en lo que prometió, yo estoy ya más cerca de pensar que la Argentina debe encontrar una instancia superadora del peronismo, que yo creo que es el kirchnerismo, que deberá formar un nuevo espacio político de cara al futuro, el futuro largo, 8 años, 10 años, que sea peronista, que sea progresista, que sea de centroizquierda, porque la verdad es que uno ve hasta hoy que tenemos un frente de gobierno donde mayoritariamente el conservadurismo y el statu quo prevalece por sobre la transformación. La lógica administrativa del poder está por encima de. Entonces, para mí este es un 17 de octubre, yo no vengo del peronismo, ustedes lo saben, pero respeto, admiro mucho al peronismo, defiendo, nadie que sea un hombre o una mujer de bien puede estar en contra de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social. Y ningún hombre de bien que se siente parte de un pueblo puede no amar y no recordar Evita, y no recordar las grandes transformaciones, bases fundamentales para una sociedad más igualitaria que estableció Perón. Pero luego de Perón y de Evita, el peronismo fue conservador, y Néstor y Cristina lo recuperaron. Y esta estigmatización que vemos que hay contra el kirchnerismo, y esta persecución que sufrió Cristina Kirchner y el kirchnerismo, fue también por un sector del peronismo que hoy vuelve a jugar en el mismo sentido. Y es lamentable. Entonces yo creo que después de esto no hay más intentos que valgan la pena, si esto no cambia, ¿no? Me preocupa porque es el día de la lealtad de cada peronista a la imagen que quiere del peronismo, digamos, ¿no? Yo sé que es sumamente antipático y cada vez que he dicho esto, porque no es la primera vez que lo digo, me acusan de gorila y está bien, creen lo que quieren, pero digo, es el día de la lealtad de Daer,
que brindaba con champagne con Macri y que ahora le habla al oído de Alberto para que se aleje de Cristina. Esa es la lealtad, ese es el peronismo de Daer, o el peronismo de Belis, o el peronismo también de Máximo Kirchner, y también de Cristina, y también del militante de barrio, y también de Moreno. ¿No? Hay una relación, parece, de lealtad entre el sujeto individual y el líder. Y en Vos sabés, realidad cuando nace el Fernando, peronismo, termino con esto, por favor, sí, cuando nace el peronismo, es el colectivo, es el trabajador como sujeto que tiene un lazo directo con su liderazgo y con su líder. Aparece por primera vez ese vínculo entre el pueblo y su liderazgo. Aquí hay fragmentos que entienden a Perón como se les canta. Y bueno, y uno puede decir, siempre fue así. Sí, no sé, bueno, siempre fue así y así le fue, ¿no? Al peronismo. Salvo cuando llegó Néstor Kirchner, que reivindicó la bandera del peronismo, que se plantó en un lugar y luego Cristina lo profundizó. Sí, perdóname, Gustavo. Quería no, al terminar con la... contrario, Fernando, no. Mirá, justo te iba a decir que sos de los invitados donde más tardamos en interrumpirlo, más tardamos en intervenir Por algo. nosotros, pero no, porque a mí me impacta escucharte también en el aquí y ahora, más que nunca cuando vos intervenís en los programas de C5N, porque me impacta desde un lugar de identificación donde te sigo percibiendo y te percibo a vos como aquel que se acerca más a la sinceridad de lo que está expresando dentro de su rol de trabajo y dentro de un ámbito muy particular. Entonces, esa Por eso voy identificación, a durar poco. ¿cómo? Por eso voy a durar poco. Ojalá que no, porque vos sabés mucho mejor que lo que yo pueda decir, que de todos modos la televisión soporta también a aquellos que les permite tener una fidelidad en su audiencia. Y vos tenés esa posibilidad, creo que sos la voz de esto que estás expresando, y esto me parece muy grato. Sos la voz en un medio de comunicación, sos la voz de aquellos que coincidimos en esta mirada de esta oportunidad del peronismo y del kirchnerismo, que no debemos perder, que no se debe perder. Porque a mí lo que me preocupa, Fernando, coincidiendo con lo que vos decías, es en esta visión, que es la última oportunidad del peronismo, y vendría después una construcción progresista, peronista del kirchnerismo, lo cual coincido, pero ¿cómo queda parado en este momento y en esta situación el kirchnerismo? Es decir, ¿hasta dónde, digo, hace unas semanas atrás, con mucha alegría, yo escuchaba y escuchábamos la carta de Cristina, que de alguna manera ponía ese hito diferenciándose de este conservadorismo, de este seguir en la construcción de un Estado neoliberal. Pero ¿cómo se sobrevive? No se queda empantanado también hoy el kirchnerismo con esto que está pasando? Esta es Sí, mi pregunta. es muy interesante lo que planteas. Digo, no, eh, primero lo que decía, porque voy a durar poco, digo, no por el canal ni por la radio en la que estoy, que tengo absoluta libertad para hablar. Pero porque los tiempos políticos me parece que empieza a haber una persecución al kirchnerismo otra vez. A mí me echaron de Radio del Plata por eso. Porque el mensaje fue que limpiar de kirchnerismo, digamos, está otra vez, ¿no? Pero más allá de uno que no importa, por suerte uno está en otros medios, gracias a Dios, que le permiten hablar con total libertad. Yo creo, les digo sinceramente, yo todavía no vengo pensando mucho esto, mientras veo que no hay campaña en la provincia de Buenos Aires, no hay campaña en la ciudad de Buenos Aires, no hay campaña. No hay campaña porque, y esto, miren, lo charlamos con sinceridad, a quienes nos vayan a escuchar, no lo tomen como una sentencia, de hecho, nada de lo que digo. Es una sentencia, es una mirada nada más. Pero yo siento que esta no campaña está hablando de algo que está terminado. ¿No? Digo, yo creo que aquella fórmula del 2019 que votamos, que respondía a la unidad electoral del peronismo para construir una unidad política, esta ya fracasó. Y fracasó porque Alberto no quiso llevar adelante el modelo de país que le pedimos,
Y miren, sinceramente me parece que el rol de Massa fue mucho más sincero y además contribuyó mucho más, increíblemente. Y porque la estrategia política, entiendo yo, de Cristina era, por supuesto, consolidar la unidad, darle poder a una de las porciones de ese frente, que era el Frente Renovador, darle otro poder, que si se quiere es esa parte de centro-derecha del peronismo. Después, si se quiere, era la conservadora pejotista del peronismo, con Alberto en la presidencia, y Cristina y el kirchnerismo, más allá de la distribución de los ministerios, controlando el Congreso. Y estoy convencido que la estrategia de Cristina, que ya manejaba el Senado, era ganar en noviembre las elecciones para tener mayoría en el Senado, mayoría en diputados, e ir con una ley atrás de la otra. Entonces, la unidad del peronismo con proyectos de leyes, con proyectos de reformas laborales, pero para mejorarle el salario, para pensar en otra redistribución de la riqueza, para pensar en una reforma tributaria, para pensar en una reforma judicial, para pensar si es necesaria una reforma constitucional. Yo creo que Cristina estaba convencida que con esa mayoría en el Congreso no era que ella gobernaba, pero ella iba a poner en juego las ideas del kirchnerismo. Bueno, desde confirmarse este resultado en noviembre, esa estrategia está terminada. Está terminada. Digo, este gobierno, si no hizo lo que tuvo que hacer cuando tenía la mayoría, ahora en estos 2 años, digo, para mí la foto hoy, que fue foto de página 12, para mí, yo entiendo que vos tenés que hablar con todos, pero me hizo recordar aquella foto del 9 de julio, ¿no? Sí, hay que hablar con los empresarios, pero esos mismos empresarios que sentaste ahí, echaron gente en plena pandemia, no te bajaron un solo precio, no respetaron los precios cuidados, hicieron lobby a favor de Vicentín, digo, entonces, me parece que hay un nuevo gobierno donde básicamente la fuerza ahí la tiene Mansur, con una impronta de los gobernadores, con algunos intendentes, y esto hará un gobierno de 2 años que va a intentar modificar la economía y acordar con el fondo. Un acuerdo con el fondo que no sé cuál es. Sí, un plazo de 10 años, las tasas, no se traduce, no se explica, como lo explicó un día Néstor Kirchner. No. Bueno, ahora, yendo a lo que vos preguntabas, Gustavo, ¿cómo queda el kirchnerismo? Yo creo que el kirchnerismo tiene que asumir que está constituido en la Argentina como el gran cuco de la historia, ¿no? Y que van a pasar muchos años para que se vuelva a construir desde las bases una expresión política distinta. Yo siempre, a ver, yo le agradezco a la vida de haber sido contemporáneo de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y siempre voy a tener el dolor y sentir la culpa pequeña que me toca o la responsabilidad que me toca como el pueblo argentino del campo nacional y popular de haber desaprovechado una oportunidad enorme que había sido luego de los 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina, habernos parado sobre ese enorme piso de derechas, de derechos, sobre ese país desendeudado, sobre ese país con oportunidades y haber construido algo distinto. Y una vez más, la interna en contra del kirchnerismo, la interna del peronismo le entregó en bandeja a Macri el gobierno. Y después fueron parte del macrismo, Massa, Alberto Fernández, el movimiento Evita y la CGT. Y luego volvieron. Y bueno, y entonces uno decía, bueno, volvieron y bueno, no importa, ya está, nos tragamos los sapos porque tenemos responsabilidad política, hay que transformar la Argentina y no se hizo poco y nada. Insisto, entonces creo que se viene ahora una lógica de terminar como el presidente que administró la pandemia, que reformó el Fondo Monetario y que mejoró un poquito la economía. Espero y deseo profundamente equivocarme y encontrar un Alberto que va a una transformación más grande. Pero si perdés en noviembre, olvídate de la reforma judicial, olvídate de poder dar una disputa en los medios, olvídate de la reforma tributaria, olvídate de cualquier cosa. Sí, Entonces yo creo que el desafío está a futuro. Yo creo que el desafío Fernando, está a futuro. de todos modos, no va a ser fácil que el kirchnerismo, si no toma posiciones en algún momento más, en estos momentos, como lo está haciendo y como lo suelen hacer, pero más claras, va a ser difícil que pueda sobrevivir si esto Lo va que a... pasa es que Cristina, a ver, yo creo que el kirchnerismo va a sobrevivir como una expresión política dentro del movimiento nacional y popular, y yo creo que habrá jóvenes de aquí a por eso te hablaba 8 o 10 años de pensar en una construcción
en una construcción nacional y popular. Parece que todo lo que está por fuera del kirchnerismo, en el peronismo, es conservador. Sí, sí, sí. Y entonces, digo, yo estoy convencido que Cristina no va a romper lo que ella armó. Estoy convencido. Seguro. Convencido. Yo creo, no sé, Fernando, digo, porque coincidiendo con este análisis, creo que hablar de un peronismo conservador hoy es hablar dentro de esta realidad 2021, es conservar a un Estado neoliberal, conservar a una realidad absolutamente nefasta, perversa, injusta. Ahora, hay otra parte de toda esta cuestión, yo creo, Fernando, estoy seguro que muchos y muchas, de todos modos, el 17 de octubre de alguna manera vamos a estar en la calle. Y por el Día de la Lealtad, pero de la lealtad al cambio social, de la lealtad a profundizar y apoyar desde, por lo menos yo personalmente, al kirchnerismo, Cristina, y a esa posibilidad real de transformación. Entonces, yo creo que hay un sentir popular y hay una fuerza popular que más allá de esa foto de Alberto con los empresarios, más allá del conservadorismo que expresan en los hechos, no lo van a poder parar, no nos van a poder parar. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el medio hay esto, que es, sí, ojalá haya esa movilización y seguramente, pero lo que pasa es que en el medio de todo esto, el 50% de los argentinos es pobre. Sí, sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay otras urgencias que la disputa propia del movimiento hacia adentro. Entonces, hubo una época en los últimos años de Cristina donde sin duda económicamente no se estuvo tan bien como antes, pero era un país equilibrado económicamente, digo, con crisis, costaba todo más caro, el salario no valía lo mismo, pero tenías otros índices de pobreza, bueno. El problema es que acá lo que tenés que resolver es el hambre, la desigualdad que hay. Y yo creo que ante eso, Cristina o el kirchnerismo, yo creo que entiende que mira, no sé si se los conté la última vez que hablamos, cuando yo tenía la oportunidad de ir a verlo a Amado a la cárcel, justo también después que ya se sabía que Alberto era el candidato, hablando con Amado me dice, mira, a mí lo único que me da, por supuesto que no, expresó su opinión sobre que Alberto sea el candidato, yo le di la mía, estaba Luis Delía también ahí, los iba a ver a los dos, y él me dijo, mira, yo me quedo tranquilo de algo, Fernando, me dijo Amado, yo sé que Cristina no va a entregar la marca. Entregar la marca es como decir, Cristina no va a entregar el significado y el significante de lo que ha sido el kirchnerismo en términos de derechos, en términos de disputa con el poder real, en términos de organización popular, en términos de militancia joven organizada, no lo va a entregar a que un sector del peronismo lo derechice. Ahora, la creo lo suficientemente inteligente como para marcar su distancia, pero sin romper el gobierno. Porque de la misma manera en que Cristina decide ser vice, porque entendió que no alcanzaba con que ella le diga a Alberto, sos vos, sino que necesitaba ella estar adentro para que después nadie le diga que lo nombró Alberto pero que los mandó a no votar. Bien, de la misma manera Cristina no va a permitir que en el 2023 alguien diga se perdió con Larreta porque Cristina rompió. No lo va a permitir. Pero es lo suficientemente inteligente para no dejar de dar la disputa. Y un ejemplo es la carta. Y un ejemplo es la carta del otro día. Una carta clarísima, donde Alberto escribía por Twitter, donde Alberto donde, insisto, operaba Biondi, el movimiento de Vista, Bellis, porque los periodistas que estamos con información todo el día y que nos escriben 52.000 mails por minuto, en el momento en que todo el conflicto estábamos, sabíamos cómo se estaban dando las cosas en casa de gobierno.
Digo, y Cristina responde con una carta donde le dice, a ver, yo esto lo anticipé, 19 reuniones en 2 años tuvimos, nada más. Entonces, digo, Sí. y no ejecutaste el total del presupuesto cuando tenés 50% de pobreza. Bueno, digo, eso es lo que va a hacer Cristina. Y está bien. Lo Ahora, lo que que, tiene lo que hacer que, es una conciencia crítica social para construir un frente que no tenga tantos conservadores adentro. claro. No, sí, yo creo y confío, Fernando, como vos muy bien expresás, confío absolutamente que Cristina va a seguir sosteniendo su posición, su ideología y todo el kirchnerismo y la juventud que acompaña. Digo que si alguien rompe esta oportunidad del frente que se creó, es el sector este, que digo, no sé si es conservador, digo directamente que es de derecha porque, y que no es peronista, obviamente, y que es de derecha porque no avanzar sobre lo que se debe avanzar en esta coyuntura como que vivimos, con ese 50% de pobreza, cuando escuchaba a Néstor hace un rato que escuchábamos, cuando con toda la emoción Néstor habla de patria, ¿de qué patria pueden hablar? Y hay acciones provocadoras, provocativas también, ¿no? Porque escucharon Mansur que diga, no, el 17 hay que quedarse para festejar el Día de la Madre. Digo, es una provocación. Los que teníamos ya ganas de salir del 17, después de escuchar eso, tenemos más ganas todavía. Entonces yo creo que obviamente no va a ser, creo, realmente Cristina no va a romper, pero la realidad de la movilización popular y la realidad de lo que está haciendo, los que tienen hoy la hegemonía o el poder hegemónico dentro del frente, son ellos mismos que lo rompen. Y si no, van a intentar romperlo justamente para que no se produzca esto que vos muy bien decís y analizás, que es la continuidad del kirchnerismo en esta última oportunidad que tuvo el peronismo como tal. Entonces sí van a intentar que eso ocurra y señalarlo, ¿no? El kirchnerismo no va a morir ni a desaparecer por este gobierno. A mí lo que me da la impresión es que en realidad el gobierno, vamos a ver, acá hubo, cuando yo voy a tomar dos situaciones que son las que a mí ya no me preocupan. Digo, está mal decir que a mí no me sorprende, no quiero quedar soberbio y además me hubiese gustado equivocarme porque el hambre que hay en este país no merita ningún gesto de soberbio individual, pero a mí no me sorprende esto de Alberto, con Daniel, que nos conocemos de algunos encuentros, lo hemos discutido más de una vez. A mí Alberto fue toda la persona, en toda su historia, un conservador de derecha, y bueno, yo nunca tuve expectativa, pero tenía la esperanza de lo que podamos construir colectivamente. Bueno, cuando uno ve que se está trabajando en que ese colectivo se quiebre y mantener las apariencias nada más, bueno. Ahora, yo tomo un ejemplo que cuando terminan las elecciones, estas últimas pasos, Alberto Fernández dice, los escuché. Al otro día, Víctor Hugo en la radio hace una pregunta extraordinaria. Y en realidad es una reflexión extraordinaria. Dice, cuando el presidente dice que ya escuchó, con el tiempo veremos a quiénes escuchó. ¿Qué es ese ya lo escuchó? Y yo se lo comparé, él lo dijo al aire, y yo después en el canal que lo vi, le dije, nene, qué bueno esto que dijiste, tenés razón. Le digo, ¿sabés con qué te lo comparo? Con el día que echó atrás la expropiación Vicentín y dijo, pensé que se iban a poner contentos. Y yo en ese momento le pregunté, ¿a quién le hablaba? Es lo mismo, le habla lo mismo. Le habla lo mismo. A ver, ¿por qué? Porque vos podés llenarme de Twitter diciendo que Clarín miente. Ahora, este gobierno le da más pauta a Clarín que Macri. Entonces, es insostenible ya es insostenible la bronca que genera. Porque si Clarín te está operando, si Clarín miente, ¿sabes qué? No podés dejar de darle pauta, porque es ley. Cristina Kirchner le dejó, porque Cristina tiene formas que a algunos les gustan, a otros no les gustan. Cristina Kirchner dijo, yo a Clarín ni a yo no le doy más pauta. Usted debe dar pauta, bueno, se me juicio.
Y le hizo Clarín, y la Nación le hizo juicio al Estado, y después el Estado tuvo que pagar. Pero Cristina no le pagó nada, ¿no? Esas cosas ahí. Ahora, bueno, vos le tenés que pagar por ley, porque aparte ya tenés jurisprudencia que te dice que debes pagar. Bueno, pagale lo que le pagás, que yo, al Destape, a Página 12, a Infobae. Toda esa cantidad de plata son acuerdos económicos, son acuerdos políticos. ¿Sabés, Fernando, que esto que vos estás mencionando, justo esta semana de nuestros podcasts, viste que empezamos con la marcha, viste que estamos hablando del Día de la Lealtad, y discutíamos días atrás que, bueno, tal vez tenga que suceder lo que tenga que suceder, porque este 50% o más de pobreza en nuestro país tiene un ritmo de colisión, un choque de frente con tocar privilegios. Es decir, en la medida en que vos no tengas una política en la que en los hechos estés dispuesto, aunque sea cortarle un poquitito alguno de los privilegios que tienen los poderosos, no podés cambiar la realidad. Sin embargo, y para seguir manteniendo la esperanza crítica, el optimismo, el lunes escuchábamos un audio de Perón. Perón estuvo 18 años proscripto, ¿no? Y bueno, y tal vez habrá una pausa en el medio, pero lo que sí es seguro es que nuestro pueblo, el pueblo que vivió la época de Néstor, de Cristina, ese pueblo no olvida, y de ahí saldrán los dirigentes que estén dispuestos a no dejar la convicción, como bien decía Néstor en el primer audio, y hacer acuerdos de cúpula para engañar al pueblo que lo votó, ¿verdad? Yo digo, debemos conservar esa esperanza. No, yo la tengo a full. Pero lo que digo es que estoy tratando de cambiar el chip, de entender que se viene un proceso más largo de construcción. Sí. Pero que ese proceso de construcción, que tiene una enorme semilla, y estoy muy de acuerdo, hay que construirlo de una manera. Digo, por ejemplo, porque hay que pensar en grande, después construiremos lo que podamos. Pero, quiero decir, hay que salir a disputar los sindicatos. Error enorme que cometió el kirchnerismo. El kirchnerismo construyó mucha organización política, social, territorial, que se quiso plantear como correlación de fuerza a los sindicatos, y no peleó sindicatos, salvo algunos de ATE, pero no fue a los viejos sindicatos de esa estructura, para que tengamos una conducción de la CGT seria y no los payasos que tenemos. Entonces, digo, hay que disputar sindicatos con gente joven, con mujeres, que no las dejan. Es una de las organizaciones más machistas que existe. Por supuesto que hay sindicalistas como Palazzo, que es extraordinario, como Vanessa Sil, que ahora hay algunos, Cavalieri, Martínez, Andrés Rodríguez, Daer. Bueno, con eso no transformamos nada. Y esos son los mismos que se le plantaron a Cristina y que cerraron con Macri. Entonces, ahora lo tenés adentro. Bueno, yo estoy dispuesto, aún hoy, como ciudadano hablo, porque no soy nada más que eso. Digo, como ciudadano, yo estoy dispuesto a seguir comiéndome todos los sapos, pero si los veo pelear por los derechos que corresponden. Porque la CGT ahora pega, el movimiento Evita, pega el grito en el cielo, digo, porque Sergio Massa quiere hacer de los programas sociales que sean trabajo. Se volvieron locos. Uno dice en la teoría, a ver, ¿los programas sociales debían transformarse en trabajo registrado? Y la respuesta es sí. Sí, claramente. Ahora, otros te dicen, ¿le quitas la base social al peronismo? Bueno, pensemos en otra base social. Pensemos en otra base social. Porque lo que hay que entender es que se hace una lectura, el peronismo viene haciendo una lectura equivocada, y cuando hablo del peronismo, hablo de este sector que venimos haciendo referencia. Se cree que cerrar con los sindicalistas es entender la voz del trabajador, y hace rato que no, en muchos sindicatos. Entonces, ¿cómo puede ser que con todos los sindicatos atrás, con el peronismo unido atrás, con la líder más importante que ha dado la historia siendo vicepresidenta, con la mayor cantidad de provincias, gobernaciones a favor tuya, con la mayor cantidad de intendencias a favor tuya, perdiste en todo el país? ¿Sabés por qué? Porque las bases no están representadas. Claro.
Pero digo, Claro. estos sectores, Fernando, y esto seguramente vas a coincidir, para seguir sosteniendo este estado de cosas y este estado neoliberal, necesitan no modificar y no tocar a esos sindicalistas, porque son los que van a garantizar o sostener o contener hasta cierto momento esta realidad. Entonces digo, sí, también Cristina lo ha expresado muchas veces que necesitaba, bueno, Chávez decía en Venezuela para avanzar en la revolución bolivariana 30 años, Cristina habló de 20 años, digo, sin duda es una lucha que debía darse porque yo creo sí que no es por desconocimiento, sino porque es parte del poder real y ese poder real no es fácil moverlo. Sí coincido que tiene que haber algún signo de que se intenta eso para poder avanzar. Ahora, yo sigo creyendo que hay una realidad, Fernando, que es el poder popular, que es la movilización popular, que un día va a sorprender a todas y todos los que hoy sostienen esa concepción de derecha, esa concepción conservadora. Porque digo, tenemos los ejemplos dentro de toda la historia de las luchas sociales, pero también las historias recientes de lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en Chile, de las movilizaciones en diferentes, y no hace tanto las nuestras propias. Con lo cual digo, creo que hay otra realidad que también tenemos que estar atentos de qué va a pasar. Y que no por el día de la lealtad a Perón, Fernando, te lo voy a preguntar, no por la lealtad a Perón, donde vos claramente decís, yo respeto y emocionalmente estoy con todo ese, cómo podría estar en contra de eso, pero digo, cuando hablamos del 17 de octubre, cuando hablamos, y yo hablo de lealtad, no a Perón, sino a la concepción de cambio. ¿Qué hacemos este 17 de octubre, Fernando Borroni? ¿Vamos a esperar que convoque Alberto? O yo creo que no, que todos los que tengamos ganas vamos a salir. Porque, a ver, yo creo que el 17 de octubre es un día, el 17 de octubre para mí es un día festivo. Claro. Por más que yo no venga del peronismo, pero yo no vengo del peronismo por el simple hecho que mi experiencia política de los 80, de los 90, sobre todo de fines de los 80, de los 90, el peronismo era un espacio conservador. Y en los 90 fue la derecha más recalcitrante. Entonces, ahora, por supuesto que reivindico a Perón, y por supuesto que reivindico a Evita, y por supuesto que reivindico sus políticas, pero además lo que reivindico es que aparece un liderazgo para ese pueblo trabajador. Digo, en lo que decíamos hace un rato, el sujeto trabajador por primera vez ve a alguien que los va a representar y que lo sabe conducir. Lo voy a rescatar siempre. Lo que pasa es que viene un proceso donde para mí el peronismo no ponía en discusión el modelo, el peronismo no ponía en discusión el statu quo, el peronismo se sentaba a negociar el peronismo llevó adelante la reforma laboral, llevó adelante el saqueo de los 90, no hace falta que se lo explique a ustedes. Por lo tanto, yo no me podía identificar como peronista porque yo no me ato a las páginas de historia para hacer las banderas. Digo, a mí las páginas de historia me ayudan a leer el presente. Y de pronto, entonces yo toda mi vida voté a la izquierda, o a la centroizquierda, o al progresismo. Cuando aparecen Néstor y Cristina Kirchner, dije, bueno, señores, si el peronismo es esto, ahí sí, claro. Entonces, yo te digo la verdad. Miren, les cuento una anécdota. Cuando muere Néstor, se van a acordar que en la plaza de los dos congresos, creo que fue, se armaron un montón de carpas para que vayan hombres y mujeres y se junten. Había un montón de carpas y se estaba charlando. Era como un duelo colectivo. Y era la necesidad de encontrarse para hablar de Néstor y despedir a Néstor. Y yo fui y me metí en una de las carpas, que había una mesa en cada carpa con algunos dirigentes políticos. Y me acuerdo que por supuesto, mayoritariamente todos los que estaban ahí eran peronistas. Y me acuerdo que en las mesas los oradores empezaron a hablar, mucha gente se levantó, habló, y a los 10 minutos se lo nombran esto, y a los 15 minutos todo el mundo estaba hablando de Perón. Y se levantó un pibe de 20 años llorando, pidió la palabra, le dieron el micrófono, y me lo acuerdo patente, se levantó y dijo, yo estoy triste y yo vine a despedir a Néstor. Y les pido por favor que si ustedes me van a hablar de lo que es construir una patria justa, se mandó todo un hermoso discurso, a mí háblenme de Néstor. Háblenme de Néstor.
porque Néstor es mi generación. Y es esto lo que pasa. No respetamos lo que significaron los 12 años del kirchnerismo. Yo quiero que mis hijos hablen de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner y digan que fueron peronistas. Peronistas de ese peronismo, que dio las vacaciones, de ese peronismo que enfrentó en su momento a los Estados Unidos, de ese peronismo que hizo del trabajador y la trabajadora un hombre y una mujer digna con derechos, y de una mujer como Evita, que no tenía problema de desnudar quién era el enemigo y de identificarse claramente al pueblo que representaba. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuál es tu identidad política? Mi identidad política es el socialismo. Si se quiere, en la Argentina, yo entiendo que el kirchnerismo es lo mejor que le pasó a nuestro país. Y creo que es, además, superador del peronismo. Son distintas coyunturas. ¿Por qué? Porque vino a plantear discusiones mucho más amplias y porque sumó a un espectro solo comparable a lo que sumó Perón en el primer gobierno. Entonces, es esta construcción que hay que seguir dando, porque entiendo que este peronismo conservador es un peronismo de aparato. Entonces, hay movimientos sociales que lo que quieren cuidar es el aparato. Y que el programa social se lo sigan dando ellos del bolsillo. Y yo quiero que el peronismo, el kirchnerismo de trabajo y programas sociales, sí, a quienes no lo tienen, pero que vayan por el trabajo y que ese programa social se transforme en trabajo de calidad. Entonces, la lógica del sindicalismo en la Argentina, como que todo aquel que no está afiliado a un único sindicato se transforma en enemigo, o un sindicalismo peleando por las obras sociales y no peleando por el precio del pan y no peleando con los empresarios. Las navidades de la CGT con Roca, las navidades de la CGT con los de Narváez y no con los trabajadores, eso está terminado en la Argentina. Pero evidentemente no lo entienden y siguen teniendo poder de fuego. Fernando, yo quiero aprovechar esta oportunidad de tenerte acá para preguntarte cómo ves los cambios que se están generando en el gabinete. Me parece que hubo cambios interesantes. A ver, el cambio de Mansur es un cambio para darle al peronismo rancio, al peronismo más ortodoxo, al peronismo que cree que apela a que lo votes porque ellos son peronistas y no son la derecha. Le digo, Mansur no me gusta, pero me parece que es el que se necesitaba para este contexto para sostener el equilibrio dentro del frente de gobierno. Porque también tenemos que decir rápidamente que estamos en un momento en donde, como hay que cuidar el frente de gobierno, si no la reta viene enseguida, tenés que hacer equilibrio. Entonces, a mí particularmente no me gusta como dirigente político, no me representa, pero sí entiendo que en su rol, en su trayectoria, en su historia, en sus vínculos con los gobernadores, es una persona acertada en el rol que está. ¿Se entiende la diferencia? Sí, totalmente. La diferencia estaría entre el pragmatismo y la necesidad y lo que a uno le querría porque entiende que puede transformar. Me parece que Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad le está dando una impronta que antes no tenía. A mí me parece que Aníbal Fernández es uno de los cuadros más importantes que tiene el kirchnerismo, el peronismo, que son esos tipos que no se han quedado en el peronismo del 45, sino que lo toman y discuten eso en el presente, no negando lo que significó el kirchnerismo. Entonces me parece que, de hecho, se ve que inmediatamente tuvo una reunión con el gobernador de Santa Fe, que quiere atacar las cuestiones que pasan con el narcotráfico allí. Aníbal tengo mucho valor político y personal, además. Me parece que Paula Español hizo un esfuerzo que no tuvo su resultado, no por culpa de Paula Español. La Secretaría de Comercio no pudo controlar un solo precio, pero no creo que haya sido por la mala gestión de Paula Español.
Si vos tenés un ministro de Economía que se sienta con los supermercadistas, con los formadores de precios, termina la reunión y los supermercadistas y los formadores de precios se ponen de pie y lo aplauden, y el gobierno se quedó contento, fue tapa de los diarios, el ministro de Economía se fue aplaudido por los empresarios y el otro día subieron los precios. Entonces, para un español, no es Juan Azurduy. Hizo lo que pudo. Ahora llega Roberto Feletti y De Giorgi ahí en la... Y bueno, también son personas que uno respeta mucho, que han tenido una coherencia política, que tienen la esperanza, ya tomó medidas, ya les dijo, señores, díganme cuáles van a ser los 1.200 productos que no van a aumentar de acá a enero, ya tuvo reuniones, se movió. Me parece que que tengo esperanza ahí. Domínguez en la agricultura, Domínguez es otro sector del peronismo más viejo, si se quiere, pero tiene muy buena relación con un sector del campo. Me parece que fue puesto más como una necesidad que otra cosa. Es una persona que tiene experiencia y que va a dialogar con los sectores con los que Cristina no puede dialogar porque la detestan y que Alberto, qué sé yo. Básicamente, hoy para mí Alberto es un qué sé yo. Y bueno, entonces me parece que son cambios que no van a ser los últimos. Yo creo que en noviembre acá hay un antes y un después. Todo esto que decimos, nos encontramos el fin de semana después de las elecciones de noviembre y puede cambiar el escenario totalmente. Se puede profundizar el deterioro del gobierno, puede el gobierno levantar. Ahora, si después de este resultado bueno, no sé. Pero me parece que son cambios de gabinete que debieron ser mucho antes, que Cristina los venía pidiendo. Sabrina Frederick es una extraordinaria intelectual. Extraordinaria intelectual, pero evidentemente no pudo cumplir políticamente. Pero yo igual, les digo sinceramente, por supuesto que Biondi, un operador profesional, un payaso, está bien que lo hayan echado. Y Santiago Cafiero, me parece que le faltaba conducción política, ¿no? Un hombre que ha trabajado mucho, pero que le faltó conducción política. Pero de igual manera voy a decir algo. Les defiendo a todos los ministros que se fueron, si quieren, porque yo creo que el problema es que no había conducción política del gobierno, porque entonces sabe hacia dónde va. Ustedes graban esto, después lo pasan por el podcast y van a decir, este muchacho es oposición. No, pero trato de ser sincero. A mí me preguntó, hice una editorial con todas preguntas y en la radio me dijeron, qué buen recurso. No, qué recurso. No tengo nada para decir, más que preguntas. Si no hay certezas. La única certeza que tengo Fernando, es de Cristina Kirchner. No, jamás te consideraríamos opositores. Y, por supuesto, si vos escucharas nuestro podcast, pero puede ser por la incidencia de escucharte a vos en los medios masivos de comunicación, también podrían decir que nuestros podcasts son opositores. Pero sí, somos opositores a que el Estado neoliberal y este peronismo conservador o de derecha, somos opositores a eso, en realidad. Y sí, fervientemente seguidores de quienes conducen de verdad al sentir popular, llámese como se llame. Con lo cual digo, creo que no se puede ser no se puede ser no se puede ser neutral ni se puede seguir ser cómplice de esto, con lo cual por eso admiro también que vos dentro de los espacios que ocupás digas y seas sincero y honesto en esta coherencia entre lo que sentís, entre lo que pensás y entre lo que refleja tu ideología. Y bueno, esperemos que siga habiendo pasajes, digamos, caminos y puertas que se abren del programa del domingo de la noche de C5N. Falta que Vudú ahora después pueda ir al gobierno, entonces. Asuma el Ministerio de Economía. No, bueno, no, eso yo creo que es demasiado. Aparte hay una historia entre Alberto y Vudú larga. No, yo creo que eso no. Vamos a ver qué pasa con noviembre y qué pasa. Guzmán en 2 años es funcionario del Fondo Monetario Internacional. Vos hoy decías también claramente que no tenemos información de qué se está negociando y de qué lugar, ¿no? Me respondió ahí al aire mi querida
colega y amiga, además, Sofía Galán, que nos conocemos de años, que trabajamos en la 750, cuando dijo, bueno, sí, se sabe que se quieren 10 años, menos no, taquita, sí, pero... a ver, digo, lo dijo Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados hace unos meses atrás, pero abiertamente dijo, queremos saber qué se está hablando con el fondo. Máximo Kirchner, búsquenlo, lo dijo. Entonces, digo, nada, me parece que es un momento donde nosotros debemos mantener el equilibrio, que les puedo asegurar que es lo que uno intenta, sobre todo cuando tiene la responsabilidad de estar al aire, y esperar. Yo les puedo asegurar, porque uno por su trabajo habla con muchos dirigentes políticos, que el nivel de desconcierto es brutal. Brutal. ¿A eso atribuís que no hay campaña, Fernando? Porque no hay campaña. ¿A ese desconcierto o a las facciones? Yo te soy sincero, no sé. Yo esta mañana, por muchos comentarios de colegas, de dirigentes políticos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que me dicen, Fernando, me preguntaban a mí, ¿qué pasa? No hay campaña. Me puse a hablar con muchos referentes, con muchos con funcionarios, y todos me han respondido algo que es... a ver, el dirigente de barrio te dice no hay motivación. Yo les digo lo que me dijeron hoy, no estoy diciendo que esta es la verdad absoluta, digo lo que me dijeron a mí. Los dirigentes barriales, los que recorren los barrios en provincia de Buenos Aires, me dicen no hay motivación, no hay épica, no tenemos que salir a decir. Otro sector me dice, ¿hay algún sector del gobierno que está jugando a perder? No por el kirchnerismo, sino porque entienden que una derrota profundizaría la tensión y quieren la tensión. Y aparte porque creo que es el reflejo del gobierno. Con dolor lo digo, a mí me hubiese encantado y todavía tengo la esperanza. Pero bueno, la verdad es que quiero concentrarme más en cómo se puede pensar el futuro, esas construcciones a futuro, ¿no? Porque uno agradecido, ¿no? Que tiene la posibilidad y sobre todo ahora que empezó a aflojar un poquito la pandemia, esperemos que se vaya definitivamente, empezaron las charlas, las presentaciones de los libros, y entonces empiezo a tener contacto y charlas de 2 o 3 veces por semana, o por Zoom o presenciales, y claro, y uno tiene la necesidad de poder, aunque sea, tirar 2 o 3 ideas medianamente sensatas para pensar un poquito lo que viene, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es nuestra responsabilidad colectiva, no individual? Y yo creo que nosotros tenemos que fortalecer lo que llamamos kirchnerismo, que es la expresión más nítida de lo que significa la justicia social, la independencia económica. Yo creo que hay que profundizar. Tenemos que fortalecer lo que son. Fernando... Y yo creo también, Fernando, perdón, Marcelo, digo, yo creo también que va a haber movilizaciones populares y va a haber mucha gente en la calle, más allá de los dirigentes. Yo creo que eso también es algo que va a venir, Fernando. Fernando, para ir finalizando, que no queremos robarte más tiempo, que te reagradecemos que nos hayas dedicado esta casi hora a nosotros, que es un placer escucharte. Nosotros finalizamos todos los podcasts haciendo referencia a que Milagro Salas y 11 compañeros más de la Tupac Amaru siguen estando como presos políticos y durante un gobierno nacional de índole peronista, y que es inconcebible. Y entonces quería preguntarte si uno de los cambios no tendría que ser también la ministra de Género, porque creo que lo de Milagro Sala también es una cuestión de género, ¿no? Lo de Milagro Sala sí también es una cuestión de género. No me animo a decir si tendría, no. A ver, me parece que Elisa de Gómez Alcorta ha sido una militante de toda la vida. Sí, de hecho fue abogada de Milagro Sala. De hecho fue abogada, sí. Y además debo serte sincero con algo. Creo,
no tengo los elementos suficientes para decir si ella tiene que continuar o no. Conozco muchos colegas, compañeros y compañeras que me hablan maravillas de su gestión y otras que no. No creo. Sí creo que Milagro Sala es el rostro de este gobierno. A la altura que vamos, este gobierno va a ser reconocido por haber enfrentado la pandemia en una política exitosa de la vacunación y de conseguir vacunas. Tenemos todas las vacunas y se está vacunando. Y eso me parece que es para celebrar. Yo creo que va a ser reconocido así. Después veremos. Pero en términos de lo de Milagro Sala es imperdonable. Es imperdonable. Porque lo que hay que decir es que Milagro Sala está presa. Yo perdón que sea autorreferencial, pero lo dije hace unos días atrás. Terminó una editorial diciendo: Milagro Sala va a estar hace 6 años, se van a cumplir ahora, en principio de año, que está presa. 4 años preso bajo las cárceles del macrismo, 2 años presos bajo nuestras cárceles, con un mismo carcelero que es Morales. Milagro Sala está presa. Una parte del mundo jurídico te dice no puede indultar el presidente porque es una causa provincial y no federal. Entonces el presidente no puede indultar. Otros te dicen si el presidente puede indultar. No lo sé. Yo creo que el presidente puede hacer algo y no lo hace. Y sé que Milagro está presa por culpa de Mauricio Macri, por culpa de Clarín y por culpa de Morales, por complicidad de Sergio Massa y por omisión de Alberto Fernández. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Luis, Nico, Daniel, Gustavo. Y bueno, el domingo salgamos todos a las plazas, aunque sea a reunirnos y tomar mate y conmemorar la revolución popular y que sea de nuevo una revolución popular. Chao, hasta mañana. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablémoslo en un nuevo episodio. Un poco de música para